el poder es pasajero y lo que queda es el conocimiento, el aprendizaje y sobre todo lo que debe quedar es la sencillez. Y si mi hija llegase o mi hijo llegase a sentir que es que tienen poder y son más que los demás, ahí perdimos entonces todo el esfuerzo que hemos hecho para estar acá. Hola, ¿qué tal lectores y seguidores de quienique.com? A la par del cumplimiento del primer año del presidente Gustavo Petro en la presidencia, el escándalo reciente de Nicolás Petro, su hijo mayor, se ha acaparado también las noticias en el país. El día de hoy nos encontramos con Mariluz Herrán, primera esposa del presidente Gustavo Petro y quien conoce cómo se ha vivido esta situación dentro de la familia como quizá ninguna otra persona. Mariluz, bienvenida a Quienique. Hola, un saludo especial. Pues aquí con ustedes a ver qué es lo que me van a preguntar. Bueno, Mariluz, digamos que estas últimas semanas han sido un poco difíciles para el presidente Gustavo Petro. Usted, cabe recordar, es la primera esposa del presidente Gustavo Petro, madre de Andrea Petro y Gustavo Andrés Petro. Y bueno, digamos que dentro de la familia se ha vivido una situación un poco difícil. Quisiéramos conocer cuál es su visión de lo que ha sucedido, la financiación o la presunta financiación ilegal dentro de la campaña de Gustavo Petro. Bueno, no hay ninguna presunta ni supuesta financiación ilegal. La familia, ¿cómo ha estado? No he estado muy metida ya en las cosas de la familia, sino en lo que compete con mis hijos, con Andrea y Andrés Gustavo. Mi hijo hizo un escrito muy sentido, atravesado por el sentimiento y el amor que siente por su padre y por su hermano mayor, bastante claro y contundente. Muy bonito, además de que es un escritor, mi hijo. Sí, es un mensaje directamente al presidente, a Nicolás y a Colombia, que era lo importante. Hay tranquilidad, hay mucha tranquilidad. Hubo una claridad muy importante de parte de Nicolás al pueblo colombiano que se estaba necesitando. Y era justamente la verdad. Y la verdad fue la única que se podía conocer y que se debía dar a conocer, y era que su padre no tenía ni idea de qué era lo que estaba haciendo Nicolás. Obviamente no sabíamos qué estaba haciendo Nicolás. Si hubo o no dineros de X o Y procedencia, no se sabía, no se tenía ningún conocimiento, y las responsabilidades que asumió Nicolás pues son sus responsabilidades, y como bien lo dijo su padre, pues él deberá dar explicaciones de qué fue lo que pasó allí. Y por eso necesitamos pues que la justicia opere con total transparencia. ¿Usted considera que Nicolás Petro está, digamos, dando esas declaraciones quizá un poco también llevado por el dolor o por un, digámoslo, resentimiento ante la ausencia del presidente Gustavo Petro en su infancia? No, hay miedo también, hay temor. Nosotros nos enfrentamos ahorita a todo un estamento que han montado otros. Este país fue montado por otros que son los que siempre nos han gobernado. Llegamos a ser gobierno hoy, primer gobierno realmente democrático, un gobierno incluyente para la gente, un gobierno que viene en contra de la corrupción, pensando en los más necesitados, un gobierno que viene para transformar las cosas. Y cuando nos enfrentamos a esto, pues hay, por supuesto, que hay rezagos, arraigos muy fuertes de aquellos que siempre nos han mal gobernado, que nos han explotado y que nos siguen infundiendo terror, miedo. Esa especie de terrorismo de Estado que nosotros denunciamos cuando éramos oposición, que ahora somos gobierno, y que por supuesto se viene duro en contra de un joven como Nicolás, que obviamente ya no es un joven, tiene 38 años, y que vivió como muchos otros jóvenes, como muchas otras personas, que han tenido que proteger a sus hijos alejándose, porque su presencia podía causar y poner en peligro su vida. Gustavo Petro, como yo, estuvimos en la clandestinidad, y lo mejor que teníamos que hacer era alejarnos de nuestras familias, y eso fue lo que tuvo que hacer obligatoriamente Gustavo Petro. Cuando Petro sale de la cárcel en el 86, su hijo ya tenía 6 meses de nacido, y él responsablemente se fue con su hijo y con la mamá de su hijo para Santander, pero se dio cuenta que no podía convivir con ellos porque los estaba poniendo en riesgo.
y dolorosamente le dijo a la mamá de su hijo, se tiene que ir con el niño para la casa de mi mamá, para donde Clara Urrego, y se vinieron para Cajicá y allá se quedaron, y él se quedó solo en Santander, allá en Bucaramanga, allá fue donde nos conocimos, en medio de su soledad nos conocimos, y se tuvo que separar de su hijo, porque en la clandestinidad uno no puede tener familia, y ahí fue donde le tocó a Gustavo separarse. Estuvimos en la clandestinidad, a él lo meten preso durante 2 meses en Barranca Bermeja. Fue duro, su libro cuenta, él nunca me dijo todo lo doloroso que había pasado. Los que leyeron el libro, los que no, los invito a leer esa parte tan dolorosa de la historia de Gustavo. Y cuando sale de la cárcel, pues me busca y nos fuimos para el monte, estuvimos en Bogotá unos días, como un mes, mirando dónde iba a ser reubicado, y Carlos Pizarro le dijo que se fuera para el Tolima. Fuimos unos días para el Cauca, hablamos con Raulito por allá por el Tambo Cauca, y se quedó en la compañía Jorge Eliezer Gaitán. De ahí es donde Gustavo Petro lanza la propuesta de diálogo para la nación, un diálogo para el país, y ahí es donde nace la propuesta de diálogo para Colombia, y eso es lo que nos tiene hoy en la presidencia de la República. Y esa etapa de la clandestinidad fue lo que lo obligó a él a separarse de su hijo, pero él no quiso, es profeso, con toda la intención separarse de Nicolás, fue porque las condiciones lo obligaron a separarse de él. Sí, claro, en ese momento digamos que la violencia estaba muy recrudecida contra los grupos insurgentes, pero yo quisiera conocer, después de que ustedes se conocen, después de que ustedes inician una relación, ¿cómo era esa relación entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Petro Burgos? Digamos, de pronto una visita ocasional, cartas, una llamada en esa época, sí. No sé. Yo no estuvo recuerdo, tan ausente como decía Nicolás. No, yo recuerdo que apenas él sale de la cárcel, nos vinimos para acá, para Bogotá, y estaba pendiente de Nicolás. Nicolás tenía 1 año de edad, 1 año largo, y luego, cuando estábamos en el Tolima, la mamá de Nicolás se fue a vivir al Espinal. Él quería que su hijo no estuviera lejos, que su hijo estuviera cerca. Duraron un tiempo en el Espinal. Gustavo iba a ver a su hijo al Espinal Tolima. Él, no sé si lo dice en el libro, Si soy infidente. Iba a ver a su hijo allí, al Espinal. Él no se quería separar de su hijo, no quería hacerlo. Luego la mamá decide que ella se quiere ir, la mamá se va. Yo en su momento le dije a él que me dejara allá en el campamento, en el monte, y que él se fuera para el Espinal para que estuviera con su hijo, pero su decisión era estar en la comandancia de la compañía Jorge Eliezer Gaitán. Era el ideólogo y estaba con la idea, por supuesto, del diálogo, y pues decidió quedarse, obviamente, y nos quedamos allí. Luego a mí me meten a la cárcel, pero recuerdo que la primera Navidad que pasamos juntos en el monte, él se salió de allá del campamento, vivíamos entre Ibagué, cerca de la plaza de mercado, por la 21 para abajo, y él se vino para Cajicá y pasó la Navidad con su hijo. Creo que antes de que Nicolás cumpliera los 2 años, sí, antes de que él cumpliera los 2 años, fue a pasar la Navidad con Nicolás. Cada vez que tenía la oportunidad, él se venía para Bogotá, para Cajicá, a estar con Nicolás. Él siempre estuvo muy pendiente de Nicolás. O sea, él nunca se olvidó de la existencia de Nicolás y siempre estuvo muy pendiente de su hijo. Bueno, y usted ya como esposa, primera esposa del presidente Gustavo Petro, como madre de 2 de sus hijos, ¿cómo lo califica como padre? Muy cariñoso. Creo que tenía 3 hijos, me tenía a mí, tenía a Andrea y tenía a Andrés. Le lleva 16 años, ¿no? Sí. 16 años la lleva. Okay. Él andaba muy, muy pendiente. Cuando nació Andrea, él andaba muy pendiente del embarazo. Hubo complicaciones porque estando yo en la cárcel, me dio toxoplasmosis, me dio coroidorretinitis del ojo izquierdo. El gusano se comió la mácula de mi ojo izquierdo. Veo muchas manchas permanentemente, no tuve atención médica, perdí la visión central del ojo, creo que esa es la primera vez que lo digo. Se me comió la visión central de mi ojo izquierdo, veo solamente alrededor y puras manchas. Y eso fue muy difícil porque en el embarazo, como que algunos médicos decían que tenía que abortar. Fuimos muchas veces al Instituto Nacional de Salud, al INSS,
para evitar un aborto, y entonces él estuvo muy pendiente, me cuidaba mucho a mí, cuidaba En medio de la mucho. clandestinidad. No, yo ya había salido de la cárcel, recién salí de la cárcel, salí en abril, creo que quedé embarazada, él se puso a hacer la tarea, quedé embarazada en junio, julio, creo que fue. Andreita nació el 29 de marzo del 91, yo salí de la cárcel el 17 de abril del 90, la dejación de armas se hizo el 9 de marzo del 90, fui la primera mujer en salir de la cárcel, yo duré 13 meses, él todos los sábados me visitaba, me llevaba una chuspita de mercado, él iba con una cédula. Sí, porque la comida de la cárcel es muy mala, ¿no? Ay, yo no, jamás en mi vida volveré a comer frijoles con papa, nunca, a mí que no me ofrezcan eso, lo más horrible. Entonces allá teníamos un fogoncito de esos de mechas de petróleo, allá era donde yo cocinaba con otras 2 guerrilleras. Y el presidente, digamos, bueno, el ahora presidente, cada sábado estaba sin falta ya. Siempre iba, y cuando salí de la cárcel, pues él estuvo ahí siempre pendiente. Nace nuestra hija y él odia la leche, él no consume lácteos, y pues tenía que ayudarme porque los senos se pusieron duros, y había el aparatico o sea, él hizo todo para ayudarme. Fue excelente padre, la maternidad la compartió conmigo, bañaba a la niña, no, estuvo siempre muy pendiente. Andrés Gustavo, a los 3 meses largos quedé embarazada de Andrés Gustavo, cuando apenas nació Andrea. Y él también estuvo muy pendiente. Andrés tenía las pestañas muy largas y él se la enchurcaba porque Andrés se la pasaba estrellándose contra los muros, no veía bien. No, fue muy buen padre Gustavo, muy buen padre. Y fue mi pareja que me enseñó muchísimas cosas. Luego de las declaraciones de Nicolás Petro Burgos quedaron claras 2 cosas. Dineros de personas cuestionables, digamos que sí entraron a la campaña, pero el presidente Gustavo Petro no tuvo conocimiento de esto. En caso de que se comprobara que sí tuvo conocimiento, ¿el presidente debería renunciar? El presidente no tuvo conocimiento y no se puede probar una cosa que jamás él tenía conocimiento. Como tampoco sabe que mucha gente hizo rifas para ayudar en la campaña. Por ejemplo, yo estuve en Puerto López el año pasado y la gente estaba rifando una bicicleta para ellos pagar la sede. La sede de la campaña de Gustavo Petro, que también fue la sede para la campaña al Congreso de la República. Son cosas que no entraron en la campaña porque la misma gente hizo su ejercicio independientemente de que entrara a la campaña, y fueron iniciativas propias. Poner las frentes de sus casas y marcarlo como sede y decir esta es la sede, o salir ellos su propio esfuerzo y que nadie les pagara por repartir periódicos. O sea, hay cosas que no se pueden cuantificar. Fue un trabajo colectivo de las personas que nosotros no lo podemos cuantificar, pero lo que sí sabemos es que cada dinero que entró a la campaña fue rigurosamente registrado por el gerente de la campaña. Roa no recibió un solo peso cuya procedencia no fuera investigada con antelación para saber qué era lo que ingresaba. Y eso yo soy fiel testigo porque estuve pendiente, estuve muy cerca. Alguna persona, amigo mío, dijo que quería hacer aporte a la campaña y ya él dijo, no, ya se recibió lo que se iba a recibir, ya no se recibe más. Y sobre todo los dineros que ingresaron a la campaña fueron préstamos bancarios porque se sacó con deuda futura de reposición de votos, o sea, ahí no se puede decir. Nosotros, por ejemplo, si yo quisiera cuantificar mi aporte a la campaña, es muy difícil saber cuánto fue mi trabajo con la campaña. Eso no se puede hacer, con ninguna campaña se puede hacer. Y por supuesto que hasta el mismo presidente que trabajó día y noche, ¿cómo cuantificarlo? O lo que su familia trabajó, mi hija, lo que trabajó desde afuera, mi hijo Andrés Gustavo desde afuera. Mucha gente le hizo su aporte colectivo a sacar a Gustavo Petro como presidente, y eso no tiene cómo cuantificarse. ¿Cómo explicar que considerando esto, que había recursos legales pues justamente para financiar la campaña, Nicolás Petro recibiera dineros que iban a mancillar más adelante la campaña? Eso no se puede explicar así sencillamente. Solo él, solo Nicolás sabe qué fue lo que pasó, cómo fue que los recibió, si los recibió, cómo fue, o sea, no sabemos. Uno a veces no sabe por qué hace las cosas.
Fue una decisión de ellos dos como pareja, hacerlo o no hacerlo, no sabemos realmente. La justicia, los investigadores son los que deben decir si recibieron, si no recibieron, cómo fue y para qué fue usado, ¿no? No sabemos, uno a veces se ve seducido por ciertas cosas, ¿cierto? Hay un mundo de cosas que se abre y si uno se deja seducir por eso, pues le va bien o le va muy mal. Lamentablemente, yo me muevo en los territorios, aquí viendo este mapa de la República de Colombia, nuestra amada patria, que me he recorrido todo este país varias veces. Me muevo porque la gente me invita, en los carros que ellos me prestan, en las lanchas que ellos comparten. Eso no se puede cuantificar. He dormido en muchísimas camas, he tenido más de 900 reuniones. Yo no sé si ya pasé las 1000. Pero uno lo hace con la sencillez que se necesita hacer, no con la ambición que muchos tendrían de ambición y el lujo que podrían exigir. Se hace con sencillez, se hace con convicción y esto es porque hay una formación política, hay unos años, décadas de experiencia y a veces uno se obnubila por el poder que de repente llega, pero hay que entender que Gustavo Petro es presidente hoy por 4 años. Y que mis hijos son los hijos del presidente por 4 años, que en 4 años dejarán de ser los hijos del presidente y pasarán a ser los hijos del expresidente, y que hoy tendrán un gran grupo de personas escoltándolos, a mi hija, por ejemplo, que es la que ha venido acá, no mi hijo Andrés Gustavo, que tiene un gran número de personas que la escoltan y que luego cuando vuelva a Colombia no los va a tener, y que eso es pasajero, el poder es pasajero. Y lo que queda es el conocimiento, el aprendizaje y sobre todo lo que debe quedar es la sencillez. Y si mi hija llegase o mi hijo llegase a sentir que es que tienen poder y son más que los demás, ahí perdimos entonces todo el esfuerzo que hemos hecho para estar acá. Luego de que se conociera la investigación que estaba adelantando la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro señaló pues esa frase que se ha vuelto popular de "yo no lo crié", y pues asimismo también expresó garantías para que la Fiscalía investigara, ¿no? ¿Usted cómo vio esa postura del presidente Gustavo Petro frente a la división de las ramas del poder y las garantías a la justicia? Nosotros siempre hemos luchado, obviamente, por la división de las ramas del poder. Hemos sabido que ha habido influencia de los gobiernos anteriores, cuando, por ejemplo, el escándalo de Uribe con las Fuerzas Armadas, de que tenía incidencia, que hacía que chuzaran a nosotros, los de izquierda, cuando hubo un escándalo con esto, o cuando hizo que chuzaran a los señores de las altas cortes, es el Ejecutivo metiéndose en lo que no se tiene que meter. Yo sí creo que obviamente las ramas del poder tienen que tener cada una su propia autonomía, y que no tiene que el Ejecutivo mandar sobre los demás ni viceversa. Todos aquí debemos mantener nuestra independencia para que funcione el Estado. Y todos debemos mantener el control hasta el punto que la Constitución nos lo permite. Y por supuesto que tenemos que creer en la justicia y queremos que la justicia opere con total independencia y no queremos que ningún político, ni de ahora, ni de atrás, ni después, venga a tener incidencia sobre las decisiones que tome la justicia. Eso es inaceptable. Todavía vemos casos en donde a un político se roba no sé cuántos miles de millones de pesos, paga no sé cuántos años en casas fiscales o allá en la 134 de la policía o allí por la circunvalar de las caballerizas estas y del cantón, o viven súper ricos los señores y tienen todos los miles de millones de pesos y van y viven súper ricos, montan clínicas, grandes negocios, pero la persona que tuvo que robar porque sus hijos tenían hambre, pagan la cárcel terriblemente, supremamente mal, sus hijos realmente muriéndose de hambre, y esos son los delincuentes y los bandidos, y los ladrones de cuello blanco pasan como si nada en la cárcel. Y eso no es justicia. Aquí nosotros debemos de verdad aplicar la justicia como debe ser. Y queremos que la justicia sea justicia y que tanto el rico como el pobre
paguen equitativamente según lo que han hecho. Pero acá no puede seguirse operando a favor del rico. Yo que estuve en la cárcel 13 meses, en la cárcel distrital de Ibagué, estaba en el chalet y tenía que pasar por el patio 2, era la entrada principal. El patio 2 llegaba al patio número 6, que era el patio de los ricos. Ese patio de los ricos, de los hombres, eran habitaciones individuales, tenía piscina, tenía un coliseo, tenía una cancha y minitejo y tenía kioscos. Y yo pasaba por ahí, porque por ahí pasábamos las mujeres y los hombres nos echaban piropos o nos acosaban. Y llegábamos allá a nuestro patio, que era el chalet, tenía un jardincito y unas habitaciones individuales y 2 habitaciones grandes. Yo estaba en una habitación pequeña. Acá vivían los ricos, pero acá en estos otros patios era el hacinamiento total y la violación de los derechos humanos de esos presos también. Y acá, en donde yo estaba, también vivían las mujeres en hacinamiento y en violación constante de sus derechos humanos. Aquí todos deberíamos pagar igual, en condiciones iguales. Los que roban mucho y los que roban poco también deberían pagar. Pero hay que darse cuenta que muchas veces el joven o el señor o la mujer que tienen que delinquir están delinquiendo porque hay un Estado ausente que garantice sus derechos. En diversas oportunidades el presidente Gustavo Petro ha defendido su inocencia y pues digamos que también ha recibido ataques de parte de la oposición, de parte de otros partidos políticos tradicionales sobre todo. ¿Cómo cree usted que ha soportado tantas críticas dentro del hogar o digamos dentro de su familia, usted que lo conoce más que como presidente, como persona y como pareja? No, la familia apoya a Gustavo, así como nosotros creemos en él. Mis hijos creen en su padre, la familia apoya muchísimo a Gustavo. Su padre, tú lo has visto, a veces cuando repiten y repiten tomas, ahí está su padre apoyando a su hijo. Su mamá también, Clara, lo apoya muchísimo, sus hermanos lo apoyan. Nosotros creemos en Gustavo, yo como madre de sus hijos, Andrea y Andrés, sus hijos mayores, creemos en él como un hombre íntegro. Cuando yo estaba con él, daba la vida por Gustavo, porque lo veía como ese hombre claro y transparente que sigue siendo. Por supuesto, no va a dar mi vida por él, porque tiene quien lo cuide. Obviamente yo en ese momento lo quería cuidar, pero es un hombre que de verdad vale la pena protegerlo, vale la pena acompañarlo, vale la pena creer en él. No hay que perder la fe en Gustavo Petro. Es un hombre que ama a este pueblo colombiano con todo su amor, lo ama irrestrictamente. Mi hijo tuvo que estudiar psicología en parte para entender a su padre, porque no es el padre que esté encima de los hijos, porque es el padre que piensas en el pueblo colombiano, que él no necesita estarlo llamando permanentemente. Es una cosa que debería entender Nicolás, ojalá él lo entienda. Él no está llamando, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? A veces yo como que yo soy la mamá cansona, intensa. Yo sí estoy todos los días encima de mis hijos, de Andrés Gustavo. Mi hijo Andrés Gustavo es un ser supremamente especial, más inteligente que el padre. Ha escrito una novela que se llama El Camino se llama. Ella tiene su agente literario, ya espera publicarla, no aquí en Colombia, porque obviamente pues aquí la querrían publicar así como así, pero él es muy riguroso en esto y es una novela que me tiene en shock, es impresionante, es muy buena la novela y uno dice, bueno, aquí se ven muchas cosas reflejadas y Andrés Gustavo es un hombre que se parece tanto al padre, es tan parecido al papá en muchas cosas. Mi hija se parece mucho a mí, Andrés Gustavo se parece mucho al papá. Y a Gustavo siempre se le ha apoyado, los hijos lo quieren muchísimo. Andrea quiere muchísimo a su padre. Andrea quiere más al papá que a la mamá. Eso sí, ella es muy papá. Andrés Gustavo es muy mamá. Mi hijo me adora como yo lo adoro a él. Andrea ama a su padre. A la mamá quiere como dejarla por ahí a un lado. Pero Andrés Gustavo siempre está conmigo. Y yo sé que Gustavo lo quiere, su familia lo quiere muchísimo, lo acompañan y lo apoyan muchísimo. Y ese pueblo colombiano, ese que yo visito en esa Colombia profunda, quiere mucho a Gustavo, adoran a Gustavo y también darían la vida por él. Lo quieren muchísimo y yo sé que la fe
y el apoyo y el amor hacia Gustavo Petro no ha cambiado en ese momento tan duro que es para él. Yo quisiera preguntarle a usted cómo ha visto esa relación justamente entre Andrea Petro, entre Andrés Gustavo Petro y entre Verónica Alcocer, ahora primera dama. Normal, no ha habido una relación cercana. Ellos son mis hijos, no son los hijos de ella. Y ustedes ven que ella está con sus hijos, no con mis hijos. Pero hay una integración, digamos, por el vínculo que los une del padre, ¿no? No, ella hace su papel como madre con sus hijos. Ella no hace el papel de madrastra, ella hace el papel de madre con sus hijos, no con los míos. Bueno, Mariluz, agradecerte por el tiempo que le dedicaste a nuestros lectores, a nuestros seguidores, a contarnos también estas historias poco conocidas con el presidente Gustavo Petro, de su lucha también por la Colombia humana y pues bueno, invitar a la gente a que vea esta entrevista. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta invitación. Invito aquí a los compañeros y a las compañeras de la Colombia Humana y a la ciudadanía en general a que vea la entrevista y los invito a que nos apoye como Colombia Humana y como Pacto Histórico para el 29 de octubre.